Vamos a entrar ya a la palabra, Primera de Corintios 15, versos 51 al 57. Primera de Corintios 15, versos 51 al 57. Y aquí os digo un misterio. Lo que va a decir Pablo en estos momentos es un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir. Porque cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez va a encontrar cristianos vivos. Pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Qué frase tan hermosa. Los muertos serán resucitados e incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, que es carne y huesos, se vista de incorrupción, que esto mortal, que es este cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita. Sorbida está la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje acabamos de leer que Jesucristo vive y reina para siempre. Aunque haya personas que no lo crean, aunque haya personas que lo nieguen, guste o no nos guste, Cristo vive y vive para siempre. También en este pasaje vemos que Jesucristo dice que Jesucristo viene por su iglesia. Aunque hayan personas que no lo crean, aunque hayan personas que no lo nieguen, es una verdad, es una realidad, guste o no nos guste, Jesucristo viene por su iglesia. La resurrección del Señor Jesucristo nos enseña muchas cosas. Una de ellas es que la muerte no pudo vencer a Jesús, que Jesús venció la muerte en victoria. ¿Sí? Que la resurrección de Jesucristo nos da garantía también de nuestra propia vida eterna, que la resurrección de Jesucristo nos da la garantía de la salvación de nuestras almas y que la resurrección de Jesucristo nos da la garantía que nuestros pecados han sido perdonados. El día de hoy, el día de resurrección, es el día más importante del cristianismo. El domingo de resurrección es el día más importante para el día del cristiano. La Navidad es bonita, pero la Navidad no tiene sentido si Jesucristo no hubiera resucitado. El Viernes Santo, las 7 palabras, es un día importante, pero ese día de la crucifixión del Señor Jesucristo no tiene importancia si Jesucristo no hubiera resucitado. El primer punto que quiero tratar está en Hebreos 2, 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, Jesucristo también participó de carne y sangre. Recuerda que Jesucristo se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Jesucristo vino con el propósito de destruir ¿qué? La muerte. ¿Cómo así que destruir la muerte? Ya la muerte hay que verla con otros ojos, con la resurrección del Señor Jesucristo. Verso 15 dice, y ahí quiero resaltar la frase que quiero que estudiemos. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Según ese texto al final, lo que está subrayado, hay personas que se pasan la vida con miedo a la muerte. Hay creyentes que le temen a la muerte, pero el Señor vino fue a destruir eso. El temor que la gente le tenía a la muerte. Entonces no hay razón porque hay creyentes que le temen a la muerte.
Y más ahora que estamos con esta pandemia, ¿no? Hay gente que les da miedo el morir. Filipenses 1:21, un texto muy conocido por nosotros. Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. Para el apóstol Pablo el morir no era una tragedia, era una ganancia. Para Jesús, para Pablo, morir no era una derrota. El morir era lo mejor. ¿Por qué? Porque al morir, podemos estar seguros de nuestra vida eterna, podemos estar seguros de que no vamos a quedarnos en una tumba, sino que al morir vamos a estar con el Señor. Segunda de Timoteo 4:8, el apóstol Pablo lo dijo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Según ese texto, cuando muramos, vamos a recibir una corona de justicia. Entonces, por eso la muerte no hay que verla como una pérdida, es una ganancia. La muerte no hay que verla como una tragedia, es un galardón. La muerte no hay que verla como una desgracia, sino como algo maravilloso. Para el apóstol Pablo ese era su gran anhelo, era su gran deseo, era su gran sueño, morir para estar con Cristo. Con eso no quiero decir que estoy de acuerdo o que Dios esté de acuerdo con aquellas personas que anhelan la muerte. No, un cristiano no debe anhelar la muerte. Por eso Pablo lo dijo: para mí el morir, el vivir es Cristo. Gracias a Dios que Pablo lo dijo primero eso, que para mí el vivir es Cristo. Para Pablo lo más importante en cierta manera es que vivir. ¿Por qué? Porque viviendo él le podía servir a Cristo. Porque muerto no servía para nada, simplemente estaba con Cristo, pero no era útil para nada. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Él no dijo primero: para mí el morir es ganancia. No, él primero dijo: para mí el vivir es Cristo. En esta pandemia me he dado cuenta de algo, hermanos, que hay cristianos que no se cuidan para nada. Hay hermanos que vienen a la iglesia sin tapabocas. Y aquí se le tiene que dar uno para poder entrar. Imagínense, vino desde la casa hasta la iglesia sin tapabocas. Tal vez usted está muy de acuerdo con ese texto, ¿no? Para mí el morir es ganancia. No, Señor. No está bien uno desear la muerte. Un hermano de la iglesia, él no está acá, él vino en la primera, por eso lo voy a decir en la segunda. Entró sin tapabocas. Yo fui y me le acerqué: hermano, colóquese el tapabocas. ¿Sabe qué me dijo? El mejor tapabocas es nuestro Señor Jesucristo. Poder de Dios. También me he dado cuenta de hermanos que no quieren vacunarse. Pues le voy a contar una cosa: si usted no quiere vacunarse, bueno, eso es decisión suya, eso es algo propio, eso es algo muy personal, pero eso no es la posición de la iglesia, ni esa es la posición del pastor. Un hermano de la iglesia de Manuel, no voy a decir de cuál, él murió hace 15 días. Y 20 días antes que le diera el COVID, lo llamaron para vacunarse y no se quiso vacunar. Y a los 8 días lo cogió el COVID y se lo llevó en 4 días. Hermanos, tenemos que cuidarnos, y en estos barrios la gente no se cuida. Usted ve de que uno sale con tapabocas y lo miran hasta extraño a uno, ¿sí o no? Hasta se ríen de uno, ¿sí? Pero nosotros los cristianos tenemos que pensar de otra manera diferente. Está bien que no le temamos a la muerte, pero tampoco anhelar la muerte.
ni buscar la muerte. Amén. Vámonos al segundo punto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quise subrayar la última frase, que hay personas en esta vida que viven sin ¿qué? Sin esperanza. ¿Cómo será vivir sin esperanza? Voy a leer algunas frases de algunos necios que escribieron necedades. Esquilo dijo, una vez que un hombre muere, no hay esperanza de que resucite. Le cuento que así hay muchas personas que piensan de esa misma manera. Teócrito dijo, mientras hay vida, hay esperanza, pero no hay para los muertos. Catulo dijo, una vez que se pone nuestra breve lumbrera, no nos queda más que una perpetua noche. Imagínese uno pensar así de la muerte. Una perpetua noche en la que no podemos hacer nada más, sino que dormir. ¿Usted se imagina uno vivir con una esperanza de esas? Albert Camus dijo, la vida no tiene sentido, pero vale la pena vivir siempre que reconozcas que la vida no tiene sentido. Este sí es un loco por completo. Mira al final lo que él dijo también, donde no hay esperanza, debemos de inventarla. Así hay personas, como no le encuentran sentido a la vida, entonces buscan cantidades de formas de darle sentido. De buscarle sentido a la vida y buscan el sentido de la vida en las cosas del mundo. Vamos a mirar o a estudiar a un hombre, a Salomón. Salomón escribió el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés también lo escribió, el libro de Cantares. Fue un hombre que buscó de Dios, pero un hombre que se descarrió. Se pegó una descarriada, pero de esas tremendas. Varios comentaristas dicen de que él no se arrepintió, pero yo soy uno de los que digo y que él sí se arrepintió. Él volvió otra vez a estar en paz con Dios. Más que todo cuando uno lee Eclesiastés capítulo 12, que eso es lo que vamos a leer ahora. Vamos a leer Eclesiastés 1 del 13 al 14. Él no le encontró sentido a la vida, entonces él trató de buscar sentido a la vida en las cosas materiales. Dice el verso 13, di mi corazón, ¿qué tal, John? A inquirir y a buscar sabiduría. Déjemelo ahí, John. Hay personas así que no se conforman con estudiar una sola carrera, sino que estudian 2 carreras, 3 carreras, 4 carreras y se la pasan toda la vida en una universidad. ¡Qué jartera! Él trató de buscarle sentido a la vida buscando la sabiduría. Sigue, John, por favor. Pero ¿qué conclusión sacó él? Que todo es ¿qué? Que todo es efímero, que no tiene sentido. Sigue, John. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré. Y dice que buscó bienes. Sigue, por favor. Mas también él dijo, ni en los bienes ni en las cosas materiales le encontré sentido a la vida. Encontré que todo es ¿qué? Vanidad. Sigue. Busqué el sentido en la risa, en la diversión. Sigue. Busqué el sentido en el placer. Sigue. Y él mira lo que dice. ¿De qué sirve? Buscó el sentido en la vida, en la sabiduría, en las cosas materiales, en la risa, en el placer. ¿Y de qué sirve eso? Trató de encontrarle sentido a la vida en el vino. Sigue.
edifiqué para mí casas. ¿Cuántas personas tienen una casa, 2 casas, 3 casas, se la pasan toda la vida pagando una cuota en una casa y ya tienen 10 casas? ¿Usted cree que una vida tiene sentido así? No tiene sentido. Planté para mí viñas, las finquitas que tanto amamos. Me hice huertos y jardines. Sigue. Planté árboles de todo fruto. Dejémoslo ahí. Ese no es el sueño de nosotros. Que bueno, una casita con solar, donde yo pueda un palito de mangos, de naranjas. Uy, lo más lindo que sería eso. Sería mi gran sueño. Sigue, sigue por favor. Sigue. Vacas, ovejas. Me amontoné también plata y oro. Sigue. Tesoros preciados de reyes. Me hice de provincias. Sigue. Me hice de cantores y cantoras. Déjelo ahí. Hay gente que le encuentra sentido a la vida, es que la música. Usted sabe que hay conciertos de Madonna que valen 20 millones de pesos para ir a escuchar a esta greñuda hora y media. Uno pagar 20 millones. Pero hay gente que le encuentra sentido, buscan el sentido de la vida en eso. Sigue por favor. Me dediqué a los deleites en la que se dedican los hijos de los hombres. Sigue. Y de toda clase de instrumentos de música. Sigue. Y fui engrandecido. Hay personas que, uy, si yo soy famoso, si yo soy importante, no, ya alcancé el cielo. Sigue. Y no le negué nada a mis ojos, ni ninguna cosa que deseara, ni aparté de mi corazón placer alguno. Hizo todo. Sigue por favor. Y mira la conclusión que él saca de todo eso. Y aquí la conclusión que saco es que todo eso es vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Pero ¿cuál fue la conclusión de Salomón después de haber encontrado el sentido de la vida en las cosas materiales, en las cosas de este mundo? Eclesiastés 12, del 13 al 14 dice, la conclusión que yo saco, dice Salomón, de todo esto, que lo más importante, lo que le da sentido a la vida a un ser humano es temer a Dios. ¿Sabe qué es temer a Dios? Apartarse de lo malo. Y guardar, ¿qué? Los mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Jesucristo también lo dijo. Allí en Mateo capítulo 4, versículo 4, un texto que últimamente he predicado mucho y lo saco mucho en las predicaciones. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tercer punto, ya para terminar, está en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza ¿qué? Qué diferencia, ¿no? Los que no tienen a Cristo tienen una esperanza de muerte, pero nosotros tenemos una esperanza de vida. Una esperanza que después de la muerte hay vida, que después de la muerte hay resurrección de muertos. Eso es lo que está diciendo Pablo acá, que por la resurrección de Cristo, usted y yo hoy podemos disfrutar de una esperanza viva. Hay personas que toman la decisión de vivir esta vida sin esa esperanza viva. Las personas que viven sin Dios no tienen esa esperanza viva. Para ellos la vida no tiene sentido. Si Cristo, hermanos, no hubiera resucitado,
entonces no hay esperanza para este mundo. Y el apóstol Pablo lo dijo, que si nuestra esperanza solo está puesta en las cosas de este mundo, dice Pablo que somos los más desdichados de todos los hombres. Primera de Corintios 15, 19 lo dice. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, si lo que te llena, si lo que te satisface en esta vida son las cosas materiales, dice Pablo, eres la persona más desdichada de todos los hombres. Eres la persona más digna de lástima de todo el mundo. Pilas, yo no escribí ese texto, el que lo escribió fue el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Para que ahorita cuando salga no me peguen un puño, ¿no? Imagínese yo decirle que usted es el más desdichado de todos los hombres. Primera de Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Y dice, y primicias, Cristo es la primicia de todos los que han muerto y vamos a resucitar. La palabra y primicia, la palabra primicia son los primeros frutos de la cosecha. ¿Quién fue el primer fruto de la cosecha de la resurrección? Jesús. Y después seguimos, ¿qué? Nosotros. Pero Jesucristo fue la primicia. Esa palabra de que Cristo es la primicia nos enseña que usted y yo también vamos a participar de la resurrección. Cuando dice que Jesucristo es la primicia, nos está diciendo que usted y yo también tenemos la promesa de que cuando muramos también vamos a resucitar, así como Cristo lo hizo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces la humanidad no tiene esperanza. Leamos Mateo 28, 6 y con esto termino. ¿Se acuerdan cuando las tres Marías fueron a visitar a Jesús a la tumba? Cuando se le apareció un ángel, en el verso 6 dice: Jesús no está aquí, pues Él ha resucitado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Usted cree que Dios merece un aplauso? Amén, hermanos. Dios, Jesucristo, no estaba en esa tumba. Él ha resucitado. Vamos a orar. Dios, gracias por decirnos hoy que Cristo vino para destruir la muerte. Cristo vino para quitarnos ese miedo que todo el mundo le tiene a la muerte. Gracias por decirnos hoy que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias por decirnos que después de muertos vamos a recibir esa corona de justicia preparada para cada uno de nosotros. Pero gracias también por decirnos hoy de que hay personas que viven sin esperanza en este mundo, que tratan de buscar significado a la vida en el placer, en las cosas materiales. Pero gracias por decirnos hoy de que todo es vanidad, que todo lo que nos ofrece este mundo es vacío, es efímero, es pasajero, es inútil, es vano. Pero gracias también por decirnos hoy, oh Dios, que tenemos una esperanza viva. Gracias, Cristo. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y
Porque Cristo vive en nuestras vidas y somos triunfantes en la victoria que Dios nos ha dado, hermano. Cristo es nuestra salvación. Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Y en Él todo lo podemos hacer. ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¿Cuánto lo creen que con Dios todo es posible? Amén. Dale un fuerte aplauso.